FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a la doctora González Ayala. Ella es una infectóloga muy reconocida, tanto en nuestro ámbito nacional como en el exterior, que la vacunación es un acto solidario. Protege a la persona que está vacunada e indirectamente protege a los que no pueden ser vacunados. No pueden ser vacunados por edad, no pueden ser vacunados porque tienen una condición, una enfermedad de base que no permite la vacunación. Creo que el mejor ejemplo de superactualidad que tenemos es lo que pasó con los chicos, con la vacunación para la COVID. Teníamos de 16 para arriba. Y el otro concepto es que los que se oponen a las vacunas existieron desde que Jenner administró la primera vacuna a finales del 1700. No hace tanto, hasta el siglo pasado eran los motivos religiosos. La enfermedad era lo que Dios mandaba, ¿no es cierto? Y después, ¿qué aparecieron? Así, en las últimas décadas, los que tienen determinados hábitos de vida, como por ejemplo los veganos, los que son asistidos por algún tipo de práctica médica, como son algunos homeópatas, no son todos los homeópatas que desaconsejan la vacunación. Y lo que no tenemos grupos antivacunas como tales, como existen en otros países, en el nuestro, todavía. Pero tenemos sí personas que dudan o que tienen alguna inquietud, alguna incertidumbre con respecto a la vacunación. Pero en nuestra gente en general quiere las vacunas, porque nuestros padres ya se criaron con las vacunas, ¿no es cierto? Entonces ese concepto está bastante claro, o sea que no tenemos el problema de los antivacunas. Nosotros tenemos actualmente vigente la ley 27.491, que es la Ley Nacional de Vacunación. Esta ley fue sancionada en el año 2018, pero todavía no está reglamentada. Ustedes saben que en general el interés de los políticos no pasa por la salud. Vacunador eventual, que quiere decir que esa persona que es capacitada en una situación de emergencia para prestar el servicio como vacunador. Eso pasó en nuestra provincia, donde recién ahora la vacunación contra la COVID está yendo a los hospitales y a los centros de salud, ¿no es cierto? Porque antes estuvo por fuera. Y tenemos resoluciones ministeriales y los lineamientos técnicos, que es un lío, porque nuestras últimas normas nacionales de vacunación son del año 2012. No fueron actualizadas así como un único cuerpo. Entonces, las actualizaciones fueron a través de vacunas que se incorporaron o modificaciones a través de los lineamientos técnicos, que cada uno es un manual, que ya no existe más en papel, lo cual también complica, porque si hay alguna duda y alguna consulta, están en un centro periférico o están en un lugar donde por X razón no hay conectividad. Si no tienen a alguien para preguntarle rápido, a esa persona le tiene que decir, vuelva. Me vacuné y me enfermé igual. Y sí, porque hay vacunas que no son para evitar la enfermedad, como la de la gripe, volvemos, la vacuna de la COVID, sino que son para que no nos compliquemos, necesitemos internación y tengamos muerte por esta causa que es prevenible por vacunación. Entonces, variable en el tiempo, variable también en la calidad de la respuesta.
Y esto está relacionado con la vacuna, con la dosis y cómo estamos nosotros. Cuál es nuestra capacidad de respuesta frente a la vacunación. En general, todas las vacunas tienen respuesta entre los 5 y los 7 días. Ahí ya hay respuesta. ¿Cuándo es la protección? Depende del tipo de vacuna. Sabemos que para la fiebre amarilla son 10 días. Sabemos que para la COVID son 2 semanas. Entonces, esto varía por vacuna. Y sí, para todas tenemos la respuesta plena entre las 2-3 semanas. Y después está el tema de la inmunosenescencia. La inmunosenescencia comienza a los 40 años, esto siempre provoca algún movimiento, pero se establece a partir de los 50 años, ya no tenemos más timo. Entonces hay menos respuesta, es más lenta y transitoria, las hormonas tímicas no están y hay una disminución de la respuesta primaria con una respuesta secundaria normal. Esto es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos la segunda dosis. No es nada, ya me vacuné, ya está, no. Necesito una segunda dosis porque la respuesta no es igual. Tenemos algunas situaciones que se acentúan, y más en el contexto que vivimos y que va a empeorar, que partimos de un umbral de 40% de pobreza. La mayoría de ustedes no ha trabajado con población en ese nivel de pobreza. Y entonces, ¿qué tenemos? Los factores que aumentan la deficiencia. ¿Por qué? Porque no tienen una dieta adecuada. La dieta adecuada en los micronutrientes, es decir, alimentos, frutas, verduras frescas, el aporte proteico, que es lo que va en decadencia. ¿Y qué es la desnutrición oculta? Esto los clínicos lo saben muy bien. Es la medición de la hemoglobina y es la medición de las proteínas totales y la albuminemia. Eso es lo que nos marca cómo está esa persona. Puede tener peso y talla normal, en el caso de un adulto, peso dentro de límites normales o ser obeso, y sin embargo está deficitario, porque a lo mejor está anémico y hipoproteico. Y saben que el umbral de albúmina sérica es 3 gramos por litro. Nuestros residentes dicen, en el caso de los pediátricos, el chiquito que ingresa con 10 de hemoglobina lo aplaudimos. ¿Esto qué quiere decir? Que están ingresando con valores por debajo de 10 gramos por ciento de hemoglobina. Y en el adulto, cualquier agresión causa hipercatabolismo. Después del esquema completo de 3 dosis, los adultos jóvenes el 95%. Sabemos que es una vacuna que el 90 al 95% queda protegido después de completado el esquema. En el adulto mayor, la mitad, el 46%. Y cuando estamos en el grupo de los mayores de 60 años, ¿qué tenemos? Si está en la década de 60-70, responde el 69%. Y si tiene más de 90 años, un tercio. Y el registro de las vacunas para la COVID se pudo hacer todo digital. Ahora, a partir del año próximo, todas las vacunas del calendario van a tener el registro digital. Esto es importantísimo porque el certificado ya no va a tener importancia, porque es el municipio el que tiene que trabajar en territorio para aumentar sus coberturas. Y las vacunas de rutina que tenemos en el adulto son la doble adultos, difteria, tétanos o doble bacteriana, la vacuna de hepatitis B, que esto lamentablemente han transcurrido 10 años y también es poco conocido, que todos los habitantes del país tienen que estar vacunados para hepatitis B.
no es una vacuna de los chicos. La triple viral, sarampión, rubiola, papera, es para todos los nacidos a partir del 1 de enero de 1965. Y los mayores de 65 años y más, la vacuna antigripal, que tiene que ser anual, y si trabajamos bien sería 65 y 66, el esquema de vacunación antineumocócica. El 70% de los casos de enfermedad meningocócica son producidas por el serogrupo B. Por eso el personal de microbiología, que tiene riesgo de exposición en la manipulación, tiene que tener las dos vacunas. Y lo otro es la vacuna de virus papiloma humano tetravalente. Atención con esto, porque esta vacuna se empezó a utilizar en las mujeres a partir del 1 de enero del año 2000. O sea que hoy tienen 22 años, tiene 22 años la primera cohorte que fue vacunada teóricamente, porque todas esas primeras cohortes, las coberturas fueron muy bajas, porque era esquema con vacuna bivalente de 3 dosis. Y cuando comienzan en el adulto el esquema de vacunación contra el virus papiloma humano, es con esquema de 3 dosis. El esquema de 2 dosis es hasta los 14 años. De ahí en adelante va el esquema de 3 dosis. Esto lo señalo porque hay mucho error. Viene una mujer de 35, me quiero vacunar contra el cáncer. Bueno, señora, perfecto, se puede vacunar, pero es con esquema de 3 dosis, no de 2 dosis. Que tiene 2 cepas de virus influenza A, H1N1 y H3N2, y una cepa de virus influenza B. Una cepa, por eso es trivalente. Esa es la que tenemos por programa nacional. Y después tenemos en el subsector privado la vacuna cuadri o tetravalente. ¿Cuál es la diferencia? Incorpora el otro virus de influenza B. Influenza B son 2 nada más, Yamagata y Victoria. Entonces, incorporando la tetravalente, los 2 virus influenza B, se acabó el tema de la prevención de influenza B. Y a su vez, tanto para vacuna trivalente como tetravalente, tenemos vacunas desarrolladas en huevos embrionados y vacunas en cultivo celular. La vacuna desarrollada en huevos embrionarios tiene el inconveniente que ese virus patrón que seleccionó la Organización Mundial de la Salud se inocula en los huevos y son sucesivos pasajes. Como el virus se tiene que adaptar al ave, puede tener modificaciones y el producto final sea diferente del que se sembró. A veces, por eso, los resultados de la vacunación antigripal pueden no ser los esperados, porque se dice que el virus con el que finalmente se preparó la vacuna no es la cepa original porque cambió. Esto no pasa con las vacunas con cultivos celulares. ¿Cuál es el futuro? Y es un futuro en el mediano plazo, entre 5 y 10 años vamos a estar con eso, que es la vacuna cuadri o tetravalente. Se va a acabar la trivalente porque la van a dejar de producir. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacuna tetravalente. Y lo otro, el desarrollo en cultivos celulares, porque es muchísimo más barato y el virus no cambia. Nosotros, la vacuna trivalente que tenemos por programa nacional es la vacuna que viene del laboratorio Seqirus de Australia, llega a la planta Synergium BioNTech en Garín y ahí se envasa y se rotula. No se fabrican vacunas antigripales en Argentina, contrariamente a lo que dice la política. Es una enfermedad grave en la gestante, sobre todo en el último trimestre, grave para la madre, grave para el producto de la concepción, como son las coberturas.
Y hay un dato preliminar que nos facilitó la doctora Natalia Katz, que es la que tiene a su cargo influenza en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Son datos preliminares con las coberturas 2021. ¿Qué les parece? Veo los ojitos, las caras. Personal de salud, 53%. Embarazadas, 30%. ¿Qué estamos haciendo? Y les puse esto. Cada dosis de vacuna antigripal nos cuesta $3,80. Que los pagamos todos los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos. Vacuna que no se usa es vacuna que se crema. Saquen ustedes la cuenta de los millones de dosis de vacuna antigripal que no se utilizaron y multiplíquenlos por 3,80. ¿Qué hubiéramos podido construir o hacer con ese dinero que se destruye? Entonces, esto es muy fuerte, ¿no es cierto? Pero está en la responsabilidad de cada uno. No es del Estado. El Estado somos todos. Las vacunas las compramos nosotros. Es recurso absolutamente dilapidado. Y esto no puede seguir pasando. Este es el ejemplo más duro. Vacuna antigripal, porque es de la vacuna que cada año lamentablemente se destruyen más dosis. De las otras también, pero no en esta cantidad. Y la constitución de la vacuna de influenza en el desarrollo de cultivos celulares y la tetravalente, que son las cepas patrón, lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a la vacuna neumocócica. Fuera es decir, antes de los 65 años, que tienen enfermedad hepática, pulmonar, cardíaca o renal crónica. Sencillito, enfermedad crónica, hepática, pulmonar, cardíaco, renal, se vacuna. Los que tienen fístula de líquido cefalorraquídeo y un grupo creciente de pacientes que son los implantes cocleares. Esos tienen susceptibilidad aumentada para la enfermedad invasiva neumocócica y los que tienen anemia drepanocítica. Todas las personas viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana, los asplénicos, sean anatómicos o funcionales, los que tienen enfermedades tumorales. ¿Qué se utiliza? Siempre se debe comenzar con la vacuna conjugada, con la vacuna 13 valente. ¿Por qué? Porque esa vacuna genera memoria inmunológica. Entonces, vamos a vacunar a un menor de 65 años, o la primera dosis de neumocócica, el de 65, es con la vacuna 13 valente conjugada. La Prevenar, como decimos, porque es la única marca que está registrada. Y se completa el esquema en el caso, dependiendo de la situación, puede ser una dosis única, pueden ser 2 dosis, pueden ser 3 dosis, como es en el caso de los trasplantados. Y después un intervalo que en el caso de 65 años y más es 1 año. En los huéspedes inmunocomprometidos puede ser 3 meses, 6 meses, depende del inmunocompromiso. Seguimos con la neumocócica polisacárida 23 valente. Esto, en el mediano plazo, va a cambiar. ¿Por qué? Porque está la vacuna 20 valente conjugada. 20 valente conjugada. No sabemos cuándo va a llegar a nuestro país, pero con la vacuna 20 valente conjugada ya no vamos a tener necesidad del esquema secuencial. Las vacunas están preparadas con los más frecuentes que causan enfermedad invasiva,
Entonces, una persona vacunada contra el neumococo puede tener una enfermedad invasiva neumocócica, tiene bacteriémica, tiene una meningitis neumocócica. Esa cepa que el bacteriólogo le pone neumococo tiene que ir al Instituto Malbrán, y esto se hace gratis. ¿Por qué? Porque hay que saber cuál es el serotipo, y el serotipo seguramente va a ser por uno no incluido en la vacuna. Eso localmente también es muy importante. Fíjense, nosotros, nuestro país integra el CIREVA. Tenemos el diagnóstico de cuáles son los serotipos que causan la enfermedad invasiva en nuestro país. Desde 1993, son 30 años de conocer lo que pasa. Que la vacuna en el adulto, la 13 conjugada, si tiene entre 19 y 64 años, cubre el 51%, y la 23 cubre el 80%. Y en el grupo de más de 65 años estos números bajan. Con la conjugada la mitad, casi 47%, y con la Nemo 23 el 73%. ¿Y qué otra cosa nos puede pasar? Esto hay colegas clínicos que indican la neumocócica polisacárida antes de esa edad. Bueno, si la persona tiene la neumocócica polisacárida 23 valente antes, cuando llega a los 65 se da la conjugada. Y al otro año, según el tiempo que haya pasado, se da la 23 valente. Que tenemos un 5 a 10% de posibilidades de que tenga serología negativa, lo vacuno. Y lo vacuno con esquema completo de 2 dosis. Que no la tiene que comprar, la tengo por programa nacional porque es situación especial. Es un manipulador de alimentos. Varicela. Varicela sería para el personal de salud o para el personal de guarderías, de jardines maternales. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la vacunación antivaricela en el calendario, los jóvenes y los adultos, la mayoría tuvo varicela cuando era chico. En general la varicela en nuestro país antes de la vacunación se tenía antes de los 6 años. Pero puede pasar que por residencia rural o falta de contacto no haya tenido varicela. Nos queda un 5, un 10% también. Entonces, ese personal de limpieza, esa enfermera, esa maestra o el colega que ingresa y no tiene por anamnesis el antecedente de varicela ni de vacunación, hay que hacer la serología, IgG antivaricela y vacunarlo. Y también es el esquema de 2 dosis. De paz o de apoyo, como son los cascos blancos, los cascos azules, y que van a zona de conflicto, que van a África, que van a Afganistán, a Pakistán, que son los países endémicos de polio, tienen que ser vacunados con vacuna antipoliomielítica inactivada, 1 dosis. ¿Por qué? Porque por la edad son los que fueron reiteradamente vacunados con las campañas de vacunación oral. Virus papiloma tetravalente en situaciones puntuales, y las meningocócicas ya lo planteamos. Acá agregamos a zonas epidémicas. Hay países como por ejemplo Arabia Saudita, que exige vacunación meningocócica para entrar, por la peregrinación a la Meca. La pregunta habitual es: hepatitis B, tiene 1 dosis, ¿cómo sigo? Le doy una hoy y otra dentro de un mes. Invierte el esquema. Es sentido común. Entonces es sencillo. Vacuna antigripal, la gestante a cualquier edad gestacional. La triple bacteriana con pertussis acelular, nuestras normas dicen a partir de las 20 semanas de gestación. Lo óptimo sabemos que son las 27, 28 semanas. Si se puede, si es un embarazo controlado, es decir, que es muy adherente a los controles, puedo posponerla. ¿Por qué? Porque si le administro la vacuna a las 27, 28 semanas, el pico de anticuerpos, el mayor nivel de anticuerpos, va a estar en el parto. Entonces ese recién nacido va a recibir un mayor título de anticuerpos, lo cual significa una protección más prolongada.
Con esto, ¿qué queremos señalar? Que hay mujeres que van a recibir 2 dosis de vacuna antigripal, dependiendo la fecha de embarazo, ¿no es cierto? Lo doy como ejemplo que nació, pero si no nació, si nace en mayo, también se tiene que vacunar con la de la temporada que corresponde. O sea que esa posibilidad se da en las puérperas con respecto a la vacuna antigripal. Y nos queda el personal de salud, que tiene que cumplir con la vacunación del adulto, y los que trabajan en contacto con menores de 1 año, todo el personal del equipo de salud, incluye limpieza, incluye nutrición, tiene que tener DTPA, triple bacteriana con pertussis acelular, y el refuerzo es cada 3 años por el componente pertussis. La protección para pertussis no va más allá de eso. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que puede tener reactogenicidad por los otros 2 componentes, difteria y tétanos, pero realmente para protección, para pertussis, necesitamos ese esquema cada 3 años. Triple viral, ya lo dijimos, y la influenza trivalente anual, que es la que provee el programa. Si quiere comprar otra, el asunto es que se vacune. Con COVID no es vacunación de calendario, y tenemos el problema de un manual atrás de otro, ¿no es cierto? O sea que esto ha sido muy, muy dinámico, y ahí no queda otra, pero es bastante sencillo. Hoy que necesitamos estar vacunados con 3 dosis de vacuna. Si recibimos Sputnik o AstraZeneca, como pasó a la mayoría de los miembros del equipo de salud, un refuerzo con vacuna de RNA mensajero, ese sería el esquema de 3 dosis que necesitamos para estar protegidos para las formas graves y muerte frente a Omicron. Lamentablemente hay personal del equipo de salud y adultos de más de 65 que fueron vacunados con Sinopharm. Ahí la historia es otra. Esas dosis prácticamente no se cuentan, y por lo menos necesito 2 dosis de vacunas de RNA mensajero, y si es inmunocomprometido 3, porque eso tiene que ver con la calidad de la respuesta a la vacuna. Y el otro concepto que a veces genera oportunidades perdidas de vacunación es la vacunación simultánea, es lo ideal. En general, el adulto, yo de tantos pinchazos, ¿me vas a dejar el brazo como un colador? No, reparto. Y acuérdense, tengo ambas zonas deltoides, y también puedo usar cara anterolateral externa al músculo, porque es donde duelen menos las vacunas. Y vacunación sucesiva únicamente cuando hay intervalo entre vacunas virales atenuadas. Es decir, tengo que vacunar con triple viral y varicela, o las doy juntas, o hay como mínimo 1 mes de intervalo, o triple viral y fiebre amarilla. Las doy juntas, es decir, en la misma consulta, una en cada brazo, o tengo que esperar mínimo 1 mes, óptimo 3 meses. Es el intervalo óptimo es de 3 meses. A veces se puede y otras no se puede. Y esto es lo que pagamos por las vacunas, por cada dosis de vacuna, lo que se pagó por programa nacional. Fíjense que la vacuna antigripal es la única que no aumentó, cuesta lo mismo que el año pasado, es increíble, igual los $3.80. HPV tetravalente cuesta 10,48, neumocócica 13 valente 14,50, la 23 valente 9,50, y fíjense los costos de la doble, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B son centavos. ¿Y cuánto cuesta la atención de un paciente tetánico? Cuando somos consultados por un efecto adverso atribuido a la vacunación,
que puede ser desde el dolor en el sitio de inoculación a signos de inflamación o manifestaciones sistémicas como fiebre. Entonces, eso hay que jerarquizarlo, hay que notificarlo. La campaña nacional de vacunación triple viral, sarampión, rubiola, paperas, y campaña nacional de vacunación antipoliomielítica. O sea que el chiquito, entre los 13 meses, 4 años, 11 meses y 29 días, tenemos que vacunar en las primeras 2 semanas el 50%. Hacer en realidad en el mes de octubre 25, 25 y 25. Idealmente recargar al principio, llegar al 50%. Y quedan 2 semanas de consolidación, que yo no las nombré, en noviembre para ir a buscar, que es lo más difícil, a todos aquellos que se escaparon. Por eso es muy difícil eso. Ninguna de nuestras campañas de vacunación, que se llaman campañas de seguimiento intensivas, lograron el objetivo. Tenemos más de una cohorte de nacidos vivos. Las cohortes de nacidos en Argentina son alrededor de 700.000 chicos por año. Tenemos 710.000 chicos sin vacunación triple viral. FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.